Muy bien, estamos en grabación de la sesión número 3, lección número 11, Teología del Reino. Gloria a Dios, casi para terminar los cursos necesarios para la graduación 2025. Gloria a Dios, esto es una felicidad. Y obviamente estamos grabándola fuera de tiempo, porque hoy es día lunes. Y por ejemplo, aquí en Guatemala son vamos a ver, 4 de la tarde casi. Entonces no se verán muchos invitados, únicamente los que sí pueden estar. Ya dejé el mensaje en WhatsApp para que puedan estar con nosotros los que estén. Si no, lo podrán ver en YouTube. Así que sí, esta es la sesión número 3 de la lección 11 para todos aquellos que quieran conectarse en esta tarde. Muy bien. Un momentito, vamos a bloquear la de YouTube, vamos a irnos aquí. Vamos a presentar. Antes de iniciarnos, Marquitos, ya que eres la única audiencia y con mi esposa Araceli, nos haces una oración, por favor, para que de todas maneras, aunque vemos solo los que estamos, sea para honra y voluntad de nuestro Padre Celestial. Claro que sí, apóstol, gracias. Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, por toda tu bondad, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu magnificencia, Padre. Te doy gracias, Señor, de manera muy especial en esta tarde, Señor, por todas las obras, Señor, que tú tienes en tu mano, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en tu palabra nos dices que todo obra para bien para aquellos que te aman, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, se cumple. Tú nos dices, Señor, busquen primero mi reino y mi justicia y todo lo demás les será añadido. Te doy gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve, Señor, el control de esta clase, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y usando a nuestro apóstol Edmer, Señor, de una manera sobrenatural, Padre, que sea tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, quien nos guíe, que seas tú, Señor, quien nos lleve, Padre, de la mano. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, Señor, que nos inunde, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Dios. Te pido, Señor, que nos llenes de ti, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos y oídos espirituales, que abra nuestro corazón, Señor. Y te pido, Padre, que cada una de nuestras oraciones, Señor, llegue, Padre, a tu presencia, que mueva, Señor, tu sentir, Padre, y que sean nuestras oraciones contestadas, empezando, Señor, por la clase del día de hoy. En tu nombre, mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, estamos felices entonces de estar acá y quiero recordarnos un poquitito que de las lecciones que hemos tenido anteriormente y voy a compartir esta pregunta con la cual nos quedamos la última vez y es de cómo nosotros vemos la diferencia entre el reino y el Antiguo Testamento, es decir, cómo vemos el reino de Dios o qué características podemos nosotros diferenciar entre cómo verlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento y cómo verlo dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en sí, esto nos ayuda a nosotros a diferenciar cómo nos desafía a nosotros a vivir más plenamente bajo este gobierno llamado, pues obviamente, el gobierno del reino de Dios. Porque cada característica del reino de Dios obviamente es muy profunda, pero cada una de ellas es muy transformadora. Eh, pero creo que la que en lo personal me destaca en mi mente, la que puede destacar en mi mente, la que más me desafía al momento de vivir plenamente bajo el gobierno del Señor es la justicia. ¿Por qué? Porque esta característica de la justicia refleja realmente la perfección de Dios y la rectitud de Dios. Y me encanta el saber que Dios es perfecto en todos sus caminos. Y es tan recto Él, ¿no? En todo lo que Él hace, en nuestros caminos, perdón, lo dije mal, que la rectitud y la perfección de Dios
es tan grande en nuestros caminos y nos hace ver precisamente al ordenar nuestros caminos, ahí a incluir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras formas de ser, nuestras propias características. Ahí ya se incluye lo que es la naturaleza de Dios para con nosotros, pero Él es justo. Si vemos en Salmo 145, 17, sí nos dice, Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que vivir en ese reino implica alinearnos con esa justicia. Pero nosotros no podríamos alinearnos solos, es imposible. Pero su justicia, que es Jesús, nos alinea para que podamos vivir bajo esa justicia, donde dice justo es Él, justo es el Señor, justo es Jehová, y misericordioso en sus obras. Somos obra y creación de Dios, por lo cual la misericordia va a ser una de sus características más esenciales en la vida de nosotros. Pero la justicia es un reto constante para Dios. Alguien diría, no, nadie puede retar a Dios. Es que lo es un reto constante para Dios la injusticia de este mundo. Entonces, el mundo injusto le es un reto para él, pero obviamente, ¿qué reto podría decir al Señor, oh, hoy sí no pude? Ninguno, absolutamente ninguno. Y en este mundo que realmente lo marca la injusticia en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual, en el ámbito moral, en el ámbito educacional, de gobierno, en cualquier esfera, el mundo es muy injusto. La corrupción es increíblemente grande, la desigualdad que existen son atrofiantes en realidad. Eh, y, y pues para Dios tratar, no tratar, sino que para que Dios justifique, nos justifique a nosotros en este mundo tan inconstante, tan injusto, tan corrupto, tan sucio, tan desigual. Wow, solo su misericordia lo puede hacer. Entonces la justicia de Dios no es solo, porque tenemos que ver que la justicia de Dios, y esto es bueno que lo anotemos, que la justicia de Dios no es solo la ausencia de maldad. Fíjate, la justicia de Dios no es solo el hacer que no exista maldad, no, sino que la promoción del bien, pero no solo promover el bien como lo hacemos cuando predicamos, sino que la promoción activa del bien. ¿Cuál es una promoción activa del bien? Cuando yo predico estoy promocionando el bien, pero cuando vivo lo que predico, yo estoy activando o estoy promocionando activamente el bien, como lo es, por supuesto, la equidad y algo muy importante que es la restauración, ¿verdad? Entonces, esta justicia divina no lo podemos mover nosotros solo por la moralidad que tenemos, sino que también por el amor genuino. Ahí es donde está, entonces, lo activo de la promoción que hacemos. Amar genuinamente a los demás, buscar el bien común, es decir, el bienestar de todos, y creo que especialmente el de los más vulnerables, porque buscar el bien común de un amigo mío que tiene millones de dólares es fácil, ¿no? O sea, más bien, ¿qué quieres que te haga? Porque lo tienes todo. Pero buscar el bien común para alguien que no tiene nada, que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde, entonces ahí ya se vuelve un poco más difícil porque ya tenemos que actuar nosotros, o sea, promoción activa. Entonces, vivir con justicia en el reino implica entonces confrontar todas estas injusticias que el mundo tiene y que obviamente yo no voy a poder confrontar las injusticias que están sucediendo en Venezuela o en Estados Unidos ahora con este asunto de inmigración, pero sí puedo confrontar la injusticia a nivel personal, a nivel comunitario. Puedo desafiarme, por ejemplo, a hablar en contra de las injusticias, pero también al hablar de una injusticia debo de actuar con misericordia y con perdón. Es decir, para nosotros como pastores, no es declarar lo injusto y tirarnos como que si fuéramos bochincheros, no, sino que declarar lo injusto, pero traer la sanidad como un buen médico, como un buen doctor. Esto es lo que usted tiene, pero esto es lo que usted necesita y así se debe de curar. Estas son lo que usted debe hacer para curarse. Entonces, debemos de preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar las injusticias a nuestro alrededor, incluso cuando a nosotros nos cueste algo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos y hay un punto más allá, justicia y gracia. La justicia y la gracia es lo que yo conozco como el equilibrio divino. ¿Cuál es el equilibrio divino? Donde Dios hace todo justo, pero lo hace por gracia.
Entonces el reino de Dios también nos desafía a entender que, porque es obvio que la justicia puede también, no puede, sino que definitivamente trae también un castigo para todos aquellos que, que hacen el mal. Pero no solo ese castigo debe de extenuarse al castigo y a condena, sino que cuando se extenúa o cuando se alarga, debe de cambiarse en un momento y se debe de extender en gracia. Por cuanto abundó la maldad, el pecado, también abundó la gracia. Entonces el reino de Dios es difícil de entenderlo para muchos que solo creen en una o en otra cosa, sino que tenemos que tener el equilibrio divino. Debo de conocer lo que necesita se necesita para ser justo, y debo de conocer lo que se necesita para lo que es un castigo o una consecuencia de un mal hecho, pero a la vez, ¿a dónde debo yo de llegar con la gracia? ¿Desde dónde la debo de empezar a aplicar? Entonces, en el reino de Dios, la justicia se combina, la misericordia y el perdón para traer gracia. Eso desafía una comprensión muy limitada que tenemos nosotros de lo que es justo, porque la mayoría de los seres humanos estamos comprometidos a pensar en ojo por ojo y diente por diente. Entonces, vivir bajo el reino, perdón, bajo el gobierno de Dios nos lleva a tratar con gracia a aquellos, perdón, que nos han ofendido, y como hablaba tal vez con alguien anoche, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, ¿estamos nosotros? Una pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos? Alguien entró, wow, permítanme. Wow, Ari, ay, pensé que ya estaba. Dos de Ari, mira, Ari va a entrar doble, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir como Cristo realmente lo hizo? O sea, a perdonar a quienes nos han hecho mal como Cristo lo hizo. Y alguien dice, sí, pero ¿cómo lo hizo Cristo? Bueno, Cristo reflejó la justicia llevando en él el pago del pecado y la gracia del Padre. Fíjate, llevó en él el precio, el precio y peso del pecado en su sangre. Pero es que su sangre es invaluable, no tiene valor. No se le puede poner un valor a la sangre del Señor porque limpia todo pecado, pero lleva todo el precio del pecado. Ahí está la justicia, se sentó sobre sus lomos, sobre su espalda, sobre sus hombros, sobre él cayó el peso de todo el pecado, pero también el balance que nos permitió tener el equilibrio divino nos hace también entrar en la gracia que él tuvo cuando él nos mostró el amor de Dios a través de su actitud y su acción. Cayó, enmudeció, no abrió su boca y murió por cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos de practicar siempre una reconciliación en lugar de una retribución. Mucha gente busca retribución. Ah, hiciste esto, hasta que no te compongas 3 años de disciplina y ahí quédate. No, no siempre. No digo que siempre debe ser también lo otro. No, por supuesto, hay disciplinas que deben de ser subjetivas por la situación objetiva de la persona. ¿Qué quise decir con eso? Que hay personas que a menos que no se les amarre, no van a aprender a no ser algo. Pero son muy pocas. La mayoría de las personas con la reconciliación logran obtener el pensamiento, la aceptación de que están siendo amados por el Señor. ¿Por qué? Porque esta es una justicia que transforma. La justicia del reino de Dios transforma, porque no es solo hacer lo correcto ante los ojos de Dios, sino que es también hacer lo recto ante los ojos de Dios y a la vez sentir el llamado para ser agentes de transformación dentro de una sociedad perdida. O sea, limpiar lo que ya no se puede limpiar. A eso fuimos llamados nosotros. Esa es la justicia divina, la que transforma vidas, y no solo vidas personales o singulares, sino que puede cambiar una sociedad entera. Ser parte del reino implica eso, no solo vivir justos, sino también que seamos activos, repito de nuevo, el poder trabajar activamente, que nosotros podamos saber que no solo es predicarlo, sino que es también hacerlo, promover el reino de Dios activamente. Así que esa es la parte más preciosa que podemos hablar sobre lo que hemos hablado hasta ahorita, o el resumen más pequeño, ¿ok? Ahora vamos a entrar a, ¿dónde estás? Te me pierdes, aquí estamos.
Ahora vamos a, yo creo que habíamos hablado sobre esto, permítanme. 11, 12, aquí está. Ok, share. Vamos a hablar entonces ahora sobre Jesús. Entramos a esta parte muy preciosa. Aquí es donde, aquí me gusta muchísimo. Jesús y el reino de Dios. Ahora, veamos esto. Jesús no solo proclamó el reino de Dios. Oiga bien, eso es muy importante que lo sepamos porque tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que llegar a la medida del varón perfecto. Eso significa que realmente el mundo no debería de tener, o no, el mundo no debería de ver la diferencia entre Jesús y nosotros. Esa es la medida del varón perfecto. Estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos. De aquí a Margaritas, estamos lejos. Pero veamos primero, porque yo no puedo parecerme a alguien si no sé cómo ese alguien es. Entonces, muchos de nuestros miembros en la iglesia no se parecen al Señor porque no les explicamos cómo es el Señor. Entonces, ¿qué es Jesús y el reino de Dios? Jesús no solo proclamó el reino, no, de Dios, de su Padre. Él mismo es la encarnación del reino de Dios. Esa es la diferencia. Y a través de sus milagros, de su sacrificio, de sus enseñanzas, Él nos reveló a nosotros lo que significa vivir bajo ese gobierno de Dios. Entonces, Él no solo lo habló, sino que Él vino y Él se convirtió en el rey que lo establece y que lo gobierna. Pero veamos cómo lo estableció y cómo lo gobernó y cómo lo gobierna hasta el día de hoy. Él lo gobierna a través de que su vida, su muerte, su reacción y su trabajo de hoy, el trabajo que ahora está haciendo, son la misma manifestación del reino de Dios. Dese cuenta, desde que Jesús nace, es anunciado que el Salvador que está entre nosotros, Emmanuel, está entre nosotros, Salvador del mundo, Jesús, Padre eterno y príncipe de paz. Él está con nosotros desde que es anunciado. Los pastores lo celebran, los magos traen presentes a Él, muchos presentes, dando a conocer la realeza del cual Él venía. Entonces, desde su nacimiento, su vida, su muerte y luego su resurrección, manifiesta plenamente el reino de Dios en la tierra, el reino de su Padre en la tierra. Y él lo declaraba en Juan 18:36, él dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús aclara, Jesús aclara firmemente que su reino no era de este mundo. Él explicó, aclaró que su reino no se limitaba a una esfera terrenal y que no se iba a definir por estructuras humanas. Es obvio que el pueblo de Israel en ese entonces esperaba a un caudillo, esperaba a un hombre guerrero, esperaban a alguien que viniera y le volara la cabeza a Herodes y a todo el mundo. Pero Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo, no es de esta esfera. Más bien el mundo está dentro de mi reino y por eso vine a que de veras estén dentro de mi reino para enseñarles las verdaderas estructuras, para enseñarle las verdaderas estructuras no humanas, sino que divinas y celestiales que mi reino tiene, que es lo que hoy estamos hablando. Su reino, en primer lugar, es celestial, su reino es espiritual y su reino es eterno. A diferencia de cualquier reino terrenal, porque el reino terrenal es corrupto, no es justo, no es espiritual y tampoco es eterno. Todo reino en la tierra ha tenido su fecha de caducidad. Todos han sido grandes, pero todos han llegado a perecer, incluso en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, esta declaración de que su reino no es de este mundo nos ayuda a entender que el reino de Jesús, que el reino que Jesús trajo, no está marcado por ningún poder político, ni ningún poder físico, ningún poder monetario, sino que solo por su soberanía divina. Es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es las finanzas, ¿por qué las personas son bendecidas cuando diezman y otras personas no son bendecidas cuando diezman? Espéreme, apóstol, dígamelo otra vez, ahí te va. ¿Por qué algunas personas son bendecidas cuando diezman y otras no son bendecidas cuando diezman? Porque el diezmo y el dar el dinero no es la parte principal
de lo que Jesús trajo cuando habló de diezmo. Cuando Jesús habló de diezmo y de ofrendas, él trajo a conocer su gobierno espiritual, en el cual decía, si tú das porque te pareces a mí porque doy sin esperar nada a cambio, yo te voy a dar de lo que tú no te imaginas. Pero si tú das por cumplir un X mandamiento, entonces te voy a devolver conforme el mandamiento. Cuando yo doy a alguien, cuando regalo, ¿por qué yo soy dadivoso? Yo soy dadivoso no tomando en cuenta lo que me cueste algo. De verdad, es muy difícil que la gente me entienda y que las personas, amigos, familiares, que sé yo, me entiendan por qué yo doy. Pero es que yo he entendido el reino de Dios. Yo no doy por lo que cuesta algo. Yo doy por lo que siento. Entonces, si mi corazón es dadivoso, pero solo es dadivoso como medio dadivoso, pues medio bendecido voy a ser. Pero cuando yo doy como Jesús daría, me pregunto, ¿cómo daría Jesús a una persona que tenga necesidad? ¿Verdad? Entonces ahí cambia el reino de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces el reino de Dios no tiene que ver con que prediquemos nosotros los pastores, oh, si tú traes tu diezmo vas a ser salvo. El diezmo no salva, el diezmo no manda al infierno a nadie. El darlo o no darlo. Pero te bendice increíblemente cuando aprendes el reino del gobierno o el gobierno del reino de Dios. Es increíble cómo Dios te puede bendecir. Entonces Jesús lo aclara y dice, no, lo mío es por soberanía divina. No es físico, no es político, no es monetario, no está marcado por la tierra, no está marcado por estructuras humanas. Mateo 28:18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahí lo cambia todo. Ahí es donde podemos ver una declaración increíble concerniente a la teología del reino de Jesús. Porque Jesús ahora dice, les voy a decir en otras palabras, ¿por qué mi reino no es de la tierra? Porque a mí se me fue dada autoridad, se me fue dada la autoridad desde el cielo. Y todos los que tienen gobierno en la tierra no tienen autoridad en el cielo. Pero a mí yo tengo autoridad en la tierra porque a mí se me fue dada desde el cielo. Mi autoridad abarca las pequeñitas autoridadcitas que hayan en la tierra. Está mal dicho, yo lo sé, pero se oye bonito. Los pequeños podercitos que hay en la tierra están absortos en el poder que el Padre me dio. Por eso es que aquel que vive en el reino de Dios cree en ser y tener lo mejor, desear lo mejor. Yo aquí no les estoy hablando de grandezas y de una ganancia deshonesta, no, les estoy hablando de ser reyes, de ser sacerdotes en el reino de Dios, porque Jesús dijo, el poder que tú me diste, se lo di a estos. Entonces, el poder que ahora podamos tener nosotros en la tierra no depende de los de la tierra, viene del cielo. Y más marcado porque Jesús mismo lo dijo. Tremendo es esto. Entonces, después de su resurrección, Jesús dejó claro que su gobierno sobre el reino de Dios es universal, es eterno. Y es a través de esta autoridad que los creyentes podemos vivir bajo su gobierno con mucha confianza, sabiendo que su reinado es completo y es también victorioso. Ahora, que si Jesús, el rey del reino, lo dijo, ¿qué lo podía marcar? Bueno, en primer lugar, las sanidades. Las sanidades revelaban la victoria del reino sobre la enfermedad. Vea aquí cómo cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque aquí puede haber un rey en la tierra que tenga muchísimo. De hecho, hay unos reyes aquí en el oriente próximo que qué barbaridad, esos tienen dinero increíbles. Creo que la última vez le conté de un Shaq que llegaba al hotel donde yo trabajaba y por solo llegar a apoyarlo en algo en su sanitario, en su baño, solo entré, me regaló $100 por un segundo, de 5 segundos que estuve en su baño. $100 me dio así. Y me dijo que no tenía ahorita ahí más, sino quién sabe cuánto. Y dije, oh, Padre Santo, no lo iluminaste. $100. O sea, yo no regalo $100. Bueno, si el Señor me lo dice, pero no me ha dicho nada todavía. Entonces, veamos cómo un rey da. Un rey no piensa, oh, es que si doy esto me va a faltar. Un rey da porque tiene, porque los reyes han aprendido esta clase de gobierno. En cuanto más doy, aunque ellos creen en el karma me va a dar más. Pero ellos realmente no saben que están viviendo una ley de siembra y cosecha.
que es de Dios, que es divino. Por eso Dios no pone a muchos en reinados. Y por eso muchos no llegan al reino porque no pueden dominar esta situación, no lo pueden dominar. Entonces, la primera revelación de la victoria del reino de Dios es que reina sobre algo que nadie puede reinar y esto es la enfermedad. Ni la medicina puede sanar como sana nuestro Señor Jesús bajo su reinado. Jesús sanó a los enfermos como una manifestación de la restauración de un cuerpo, es decir, de la restauración de los cuerpos. Cuando Jesús sanaba, restauraba los cuerpos. Cuando la medicina sana, alivia los cuerpos. Y esa es la diferencia. Porque los que son sanos de algunos virus les quedan secuelas. Pero cuando Jesús sana, no te queda ni la señal ni la cicatriz. Porque cuando Él sana, Él restaura. Pero eso solo sucede en el reino de Dios. Entonces la sanidad era un símbolo de la liberación de los efectos del pecado. O sea, la enfermedad siempre, la sanidad, perdón, la enfermedad siempre es el efecto del pecado, porque es el efecto de lo que sucedió con Adán. Ahora vas a salir y ya no vas a ser eterno, hoy vas a morir, la muerte te va a seguir, pero la restauración que trae el reino es la sanidad, que es la victoria del Señor. Por eso el Señor es tan grande cuando Él habla que salió de la tumba porque venció a lo más fuerte que tiene este mundo, que es la muerte. Entonces, en Mateo 4:24 leemos como dice, y se le acercaban grandes multitudes que le traían, dice, eh, fíjense lo que dice, yo quiero que lo leamos bien, 4:24, y se le acercaron grandes multitudes. Ahora vea, multitudes que le traían a los endemoniados, a los lunáticos y a los paralíticos, y él los sanó. O sea, no dice y le traían endemoniados. Dice que multitudes les traían endemoniados. En cierta ocasión me tocó, gracias al Señor, el privilegio de ministrar en una campaña y una señora dijo, tengo unos enfermos en casa. Y le dije, tráigalos hoy a la noche, el Señor los va a sanar. Eran como 8. Y yo pensaba, ay no, yo pensé que eran 2, Señor, aquí ayúdame. Pero eran 8. Y esa es una de multitud. Ahora imagínense, si hacemos no sé, un promedio, tal vez no eran 8, tal vez no eran 2, pero eran 3 por multitudes. Estamos hablando muchos endemoniados, muchos lunáticos, muchos paralíticos, pero en ese versículo vemos cómo las personas acudían a Jesús en busca de sanidad. Las sanaciones o las sanidades no solo eran una respuesta de misericordia hacia los individuos, sino que también era una manifestación de poder del reino para restaurar todo lo que había sido afectado por el pecado y, como le digo, por la caída del hombre, por la caída de Adán. Entonces, cada sanidad que el Señor hacía estaba adelantando. Se lo voy a volver a explicar. Cuando el Señor vino a sanar, vino a establecer su reino. Entonces, cada sanidad es el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando tú sanas de una enfermedad que tenías, que era consecuencia del pecado, el Señor restableció su reino cuando abolió la sanidad y quitó por completo el pecado o el efecto del pecado que había creado en ti. Entonces la sanidad restablece el reino de Dios y erradica el reino de Satanás. Esto es muy importante. Por eso siempre debemos de orar por sanidad. Ahora, porque en el reino de Dios, cuando Él restablece un cuerpo, lo hace en plenitud. Amén. Entonces, por eso es que Él va restaurando. Eh, y eso es muy importante. Y luego tenemos las liberaciones. Las liberaciones mostraron la derrota de Satanás. Vea, vamos a ir por puntos para que me vaya usted entendiendo y vaya notando. Las sanidades revelaban la victoria de Dios sobre la enfermedad, sobre los efectos del pecado del ser humano, de Adán hasta acá. La liberación, pero, perdón, antes de ir ahí, pero Jesús vino a restablecer su reino que tenía desde antes, pero ahora ya lo hace fuera del Edén, con nosotros que salimos del Edén. Entonces,
En la sanidad, Él restaura y erradica el pecado. Con las liberaciones, escuche, con las liberaciones, el Señor establecía su reino mostrando la derrota de Satanás. ¿Vamos bien? Ok. Las liberaciones que el Señor hacía, las que él realizaba, que muchos le llaman exorcismos, eran evidencia de la derrota de las fuerzas de las tinieblas, del poder de la tiniebla, de aquellas potestades de los aires que batallan contra la luz, contra el poder de la luz y que estaban bajo el poder de Satanás. Y cuando el Señor liberaba, estoy hablando ahorita de Jesús, porque él todavía libera, en su tiempo, como hombre en la tierra, confirmaba que el reino de Dios trae libertad sobre el mismo mal de Satanás. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no es solo hablar, ay, el reino de Dios, qué lindo es, vivió, murió, resucitó y nos salva. No, durante él estuvo estableciendo. Por eso es que al inicio dije, nosotros debemos de promover el reino de Dios activamente, viviendo lo que predicamos, creyendo lo que predicamos, que cuando yo oro por alguien, no voy a pedirle al Señor, por favorcito, por lo que más quiera, sana. No, reprende al enemigo. Dile a la potestad que tiene enferma a esa persona, si es de pecado, que salga. La persona debe de reconocer al Señor. Por eso Jesús siempre perdonó los pecados antes de sanar, porque sacaba el pecado y entonces restablecía. Y sacaba, cuando liberaba, sacaba al demonio y restablecía el reino de Dios en esa persona. Lucas 11:20 dice, pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vea qué tremendo. O sea, les dice, ustedes desen a notar ustedes mismos. Si yo estoy expulsando a los demonios por el dedo de Dios, es que él era la mano de Jehová, él es la mano de Jehová. Entonces el reino de Dios, o sea Jesús, ha llegado a vosotros. La liberación de los demonios fue una de las características más esenciales, más notables, más importantes, más trascendentes del ministerio de Jesús. Porque sanar a una persona, un curandero tal vez podía hacer a través de curaciones y de hierbas y tanta cosa que el Señor también dejó, pero el liberar endemoniados era definitivamente una de las características más notables de Jesús. Cuando él liberaba a los oprimidos, ¿se acuerda que dijo? Él me mandó a libertar a los oprimidos. Entonces, cuando él libertaba a los oprimidos, Jesús demostraba que el reino de Dios no solo trae sanidad física del cuerpo, sino que también trae liberación del cuerpo espiritual. Entonces, cada liberación era una victoria sobre Satanás, un recordatorio para el enemigo que el reino de Dios había llegado a la tierra y que en la tierra no había lugar para más tinieblas. Y eso es el día de hoy lo mismo. En la tierra no hay lugar para tinieblas, a menos que las personas se lo den. Porque quien ejerce, eh, no. En tu vida se va a ejercer un gobierno y es el que tú permitas. ¿Es el reino de Dios o el reino de las tinieblas? Entonces, esta teología del reino de Jesús es increíblemente poderosa. Ahora, Jesús nos dio el modelo de vida bajo el reino de Dios. Jesús vivió su vida completamente bajo la autoridad del Padre. Eso significa bajo la autoridad del reino de Dios. Mas no se haga mi voluntad. Las cosas que yo hago no las hago porque yo quiero. A mí me envió el Padre. En otras palabras, no sé qué diga el Padre respecto a esto, ¿verdad? Entonces, él mostró a sus seguidores que ellos debían de vivir en obediencia al Padre. Y nosotros, hermanos, no debemos de olvidarnos de vivir en obediencia al Padre. No en obediencia a nuestros deseos o a lo que creemos que es mejor. Es en obediencia al Padre. Por eso a veces cuando alguien me dice, no sé si comer o no, ore al ver, no, el padre no le va a decir si quiere comer o no, usted tiene que ser obediente. Ya comí, no voy a comer más porque estoy siendo glotón, es pecado, al padre no le hará, simple. No necesitas a Jesús, al Espíritu Santo, al Arcángel Miguel y al profeta tal que te diga que no comas ya esos tacos, ya no, se acabó. Entonces debemos de vivir bajo esa autoridad en obediencia al Padre. ¿Cuál es mi fundamento bíblico? Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo,
esto me gusta, oiga, porque he descendido del cielo. Esto lo dijo Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ese es el mejor modelo que podemos vivir. Él nunca buscó hacer su voluntad, siempre se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, todos aquellos nosotros tenemos que saber que debemos de vivir que queremos vivir en el reino de Dios. La primera característica nuestra debe de ser vivir bajo la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros el reino de Dios en nuestras vidas? Pero en nuestras vidas diarias. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo modelamos nosotros a Jesús? ¿Somos espejo de Jesús? ¿Somos imagen del Señor? Si nos ponen en una fotocopiadora espiritual y cuando nos saquen y sacan una de Jesús, se van a parecer o dirán, ¡ay, mamá! No se parecen. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber que nuestros valores, nuestros principios deben de estar adecuados, deben de estar comprometidos, deben de estar compuestos, deben de estar adheridos, deben de estar reformados, si gustas, a los preceptos, valores, principios del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? En todas nuestras acciones, porque eso nos permite decir que somos parte del reino de Dios activamente, activamente. Hay muchos que están en el reino de Dios, pero son, ay, ojalá no me meta problemas acá, pero hay muchos que solo quieren ser ciudadanos. A mí lo que me regale el rey. Yo no quiero ser solo ciudadano. Yo quiero ser parte del séquito del rey. Yo quiero comer en la mesa del rey. Yo quiero llevar de la mesa del rey a otros que no quieren venir. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Para vivir bajo la autoridad de Dios. Primero, la obediencia al Padre. Es una de las formas más claras en las que Jesús nos modeló el reino de Jesús. Obediencia al Padre. Vivir bajo la autoridad de Dios en mi vida diaria, pero implica muchas cosas. Pero ante todo, ¿cómo lo puedo definir? Alinearme a la voluntad del Padre en todas las circunstancias. Alinearme a la voluntad del Padre en todas las circunstancias. ¿Cómo respondo a las decisiones diarias, a los desafíos diarios de mi vida? Confiando en Dios y alineándome a su voluntad. Esa es la primera, vivir bajo la autoridad de Dios. Segundo, amor incondicional. Amor incondicional. ¿Cuál es el amor incondicional? Es cuando amamos a otros como Jesús lo hizo. Sí, pastor, usted no sabe, yo amo a mi esposa. Nadie te habló de tu esposa. Nadie te habló de tus hijos. Claro, entran dentro de los que debes amar. Pero Jesús amaba a todos, sin importar su estatus social, sin importar su pecado, sin importar su condición. Él mostró, se lo voy a poner de esa manera, el amor que tenemos que tener se llama sacrificial. Es muy diferente al amor que yo le tengo a mi esposa, dirían algunos. Pero si tú no le tienes el amor sacrificial a tu esposa, hello, no la amas. Feliz día del cariño aquí para todos. El amor sacrificial es aquel que está dispuesto a dar su vida por otro, dar su vida. Ese amor no es mm, ah, un sentimiento, una emoción. Ay, no, el amor por otros es sacrificial. Dese en cuenta, Jesús dio su vida por Paquita, la del barrio, que por cierto, saber qué pasó, ella se murió. Pero Jesús dio su vida por ella. Ella no lo aceptó, no lo reconoció. No sé si al final, yo no sé. Pero una vida completa llena de lujos, de dinero, de tanto. Y Jesús siempre estuvo diciéndole, así como eres, con todas tus canciones de cuatro patas, acá sí te amo, así te quiero. Pero ella no lo reconoció, no sé. Supongamos que no lo reconoció. ¿Por qué? Por la emoción de sentir o la emoción del odio que ella sentía contra los hombres. Es tremendo cuando dejamos que el reino de las tinieblas nos gobierne. Ahí hay un ejemplo de quién gobierna a quién. Entonces, este amor es sacrificial. Es una acción deliberadamente constante hacia el prójimo, no hacia mí. Es que debemos de recordar que si yo amo a Jesús,
Debo amar a la gente como Jesús me amó a mí. Y Jesús no se preocupó por él, porque el Padre se preocupaba por él. Entonces yo debo preocuparme por los demás, que el Padre se va a preocupar por mí. Incluso eh, 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 amar a aquellos que nos han herido o aquellos que consideramos ser que son nuestros enemigos o que nos consideran enemigos. Entonces vivir el reino de Dios implica amar a los demás sacrificialmente y sin reservas. Ese es el amor ágape, el amor de Jesús. Cuando perdonas a los que te ofenden, cuando sirves a los necesitados, cuando eres un reflejo del amor de Dios en la tierra, no solo en tu familia, en la tierra. Cuando le dices a tu hijo, mi hijo, le voy a quitar este plato de comida, hoy no, pues a él le voy a dar del mío, pero este se lo voy a dar a fulano en este momento porque en este momento él lo necesita. Ese es un amor sacrificial y tu hijo aprende. En la próxima cena que tengas te va a decir, papi, no tengo hambre, aquí queda la mitad, ¿a quién se la doy? Porque así como nosotros aprendemos de Jesús, nuestros padres, nuestros hijos van a aprender de nosotros. Pero esto es importante que lo veamos. El amor incondicional es ese, es el amor sacrificial, es el amor deliberado. Deliberadamente voy a ir a buscar a alguien a quien amar. Eso tiene que ver entre el gobierno del Señor Jesús. Luego es humildad y servicio. ¿Qué quiere decir eso, apóstol? Seguir el ejemplo del siervo. Jesús, siendo el rey del reino, él nos modeló la verdadera grandeza de lo que es la humildad, de lo que es el servicio. Él no vino para ser servido, lo dijo en Mateo 20:28. Dijo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que él usó un ejemplo muy precioso de lavarle los pies a sus discípulos. En aquel entonces, el siervo que lavaba los pies era el que ocupaba el nivel más bajo dentro de la servidumbre de una casa. Esto está muy difícil para el tiempo de hoy. Lavarle los pies a alguien. Yo he tenido deseos de ser lavatorio de los pies, lavatorio de pies en el templo, pero a veces me da como, muchos lo van a querer hacer porque van a decir, ay, es que yo tengo que demostrar que soy el más humilde. Entonces, no va a valer. Lavarle los pies a otro es ponerme al servicio del que menos debería, humanamente hablando. Pero como mi amor es sacrificial, entonces el reino de Dios se manifiesta en aquellos corazones que están dispuestos a servir a los demás y especialmente a los más humildes y a los más necesitados. Eso es lo que significa. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir una vida de servicio sin buscar reconocimiento ni recompensa? Así lo hacía Jesús. Hoy tuve la oportunidad de volver a conectar dos amigos. Y si yo hubiese hablado con otros que tal vez no son tan amigos, pero se consideran amigos, me hubieran dicho, no, no le des el número, no lo vuelvas a conectar, no, guarda tus contactos. Pero en el corazón del pastor Edmer Guzmán hay una alegría grande cuando veo a dos personas diciendo, hola, ¿cómo está? Hay una alegría grande. Y cuando los escuché saludándose, dije, wow, Señor, ¿cómo te sentirás tú si yo me siento feliz? ¿Cómo te sentirás tú? Porque esto es vivir para los demás. Sí, es vivir para los demás, pero estoy siendo un reflejo de amor y de humildad. Esa es la tercera entonces, el amor y la humildad. La cuarta es compasión y sanidad. Sanar y restaurar con el poder del reino. Mi esposa y yo hacíamos así ayer. Otra familia restaurada. Felices. ¿Qué ganamos? Nada, pero ni un chocolate me mandaron. mm, pero es que ya me habían traído como 5 libras de chocolate hace poco. ¿Se da cuenta cómo el Señor trabaja? Y no me la debería de comer. Y no le voy a dar a nadie porque les hace mal. Entonces, yo debo de explicarle a mi alma que yo debo de vivir en ese nivel de reino. Se lo repito rápidamente. Saber que Jesús es el rey del reino. Saber que los milagros son señales del reino. Como los milagros que suceden cuando alguien viene y me dice,
apóstol o pastor, usted oró por mí, yo soy sana, mire, hasta ahora soy sana. Dios me sanó de los quistes, me quitó el cáncer, me hizo esto. O el joven en Dominicana que me dijo, el Satanás me iba a matar, pero usted me lo había profetizado la noche anterior, le di mi vida a Jesús y Jesús me perdonó la vida. Y aquí está la prueba, mire, todo esto cicatrizado, porque logró meter la mano donde un disco iba directo a su cuello. Esos son milagros. Qué bueno el apóstol Ender. No, qué bueno el reino de Dios. Qué lindo el reino de Jesús. Esas son señales del reino. Y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. A los que creen, ¿en qué? En su reino, en mi nombre, porque Él es el rey. Echarán fuera demonios y usted sabe el texto. Luego las sanidades, porque las sanidades revelan el poder del reino de Dios sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre el efecto del pecado. Luego, liberaciones, porque demuestra el poder del reino de Dios sobre el mismo Satanás, lo derrota, eso es lindo. Y luego, viviendo un modelo de vida bajo el reino de Dios. Entonces, sus milagros, sanidades, liberaciones, todas fueron señales claras del reino de Dios, de que el reino de Dios había llegado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está todo en tu iglesia? ¿Está el reino de Dios llegando a tu templo? Tiene que haber todo esto. Cuando tú ganas un alma para Cristo, tú estás expandiendo el reino de Dios, porque ahora hay un alma que ya no pertenece al reino de las tinieblas, ahora pertenece al reino de Cristo. Cuando hay una sanidad, ya sabes sobre quién. Entonces, tienes oportunidad de promover el reino de Dios en diferentes etapas y en diferentes esferas. Hay evangelistas, pastores, ministros que Dios utiliza en diferentes esferas. Por ejemplo, hay evangelistas que Dios los usa con el don de la sanidad. Bueno, el reino de Dios se revela en él, sanando por aquí y por allá. Y gloria a Dios. Y a otros Dios los usa a través de traer liberación a los oprimidos. Dios, pero Dios establece su reino en la tierra. Entonces, establecer el reino de Dios es ir cambiando, es ir evacuando, erradicándolo, el reino de Satanás, y es ir restaurándolo a como el Señor lo tenía desde antes. ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. No los escuché, pero amén. Ok, entonces veamos esto. Entramos a esto. Amén, amén. Ahí hay un amén. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a ver, share. Gloria a Dios. Vean que les comento algo. Qué sabroso siento hacerlo a esta hora. No sé, tal vez porque estoy un poquito, no está bien dicho, pero bueno, estoy menos cansado. Ya en las noches es más cansadito, pero me siento muy bien. Tengo deseo de darle hasta la medianoche. ¿Cuántos se quedan conmigo? Muy bien. Entonces, permítame, estamos en la número. Ok, ahora vamos a entrar a lo que es el llamado de los discípulos en el reino. Aquí vamos a hablar sobre la proclamación, la demostración y el compromiso. ¿Listos? ¿Ya lo notó? El llamado de los discípulos en el reino. Vamos a hablar sobre la proclamación, la demostración y el compromiso. Muy bien. El llamado de los discípulos en el reino, ¿a quién se lo dio? Jesús llamó a sus discípulos a ser mensajeros del reino. Todo discípulo debe de ser mensajero. Yo me atrevo a decir que el discípulo que no es mensajero aún no ha llegado discípulo, es oyente. Pero todo el que es mensajero es discípulo. El que se atreve a hacer caso, a ser obediente e ir a llevar la palabra como el Señor se lo ha dicho, es entonces mensajero del reino. Y cuando eres mensajero, tienes derechos a todos los derechos de los mensajeros del reino. Entonces, como discípulo oyente, no puedes pelear derechos que todavía no puedes tener. Y Dios ha equipado a muchos. Hoy los que estamos aquí, es tremendo, pero todos los que me están viendo, que tengo la mano así, me digan, no sé, Dios te llamó a ti, aunque Dios te llamó a ti y te equipó. Claro que sí, te equipó. Ahora, ¿para qué? Primero, proclamación. ¿Pero qué es eso?
La proclamación del reino de Dios es escucha esto, responsabilidad fundamental de los discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sentimos, cuando tú sientes en tu corazón, es que yo tengo que proclamar, es que el Señor ya te llamó. A mí no me ha llamado, pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que Dios no te ha llamado? Es que no ha venido el pastor Cash Luna, con todo respeto, pues, de todo el porque yo respeto mucho al pastor Cash, pero menciono el nombre de gente famosa, ¿ok? O no ha venido eh, el hermano Graham de Estados Unidos a decirme que soy llamado. Es que no lo necesitas, está en tu corazón. Los llamados sienten el deseo a estar en el Señor. Una de las peculiaridades de los llamados es que no les importa cuánto tiempo gasten oyendo palabra o leyendo palabra. Pueden pasar horas y horas y horas. Ya está la comida, espérame, ya voy. Es que está metida en lo que lo llamaron a hacer. ¿Okay? Esa es la proclamación del reino de unas responsabilidades fundamentales de los discípulos de Jesús. Este mandato no es solo para los primeros seguidores de Cristo, para los primeros discípulos de Jesús, sino que es para todos los creyentes a lo largo de la historia. Todos somos llamados a que proclamemos este reino del Señor. El reino de los cielos se ha acercado a decirle a la gente porque el reino ya está aquí y ya se va a ir. Mire, el reino vino y ya nos vamos. Ya nos vamos y muchos se van a quedar. Y qué tristeza que tengamos esa responsabilidad fundamental y que no la podamos ejercer. Mateo 10:7, él dijo, id y predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Jesús envió a sus discípulos a predicar ese mensaje del reino, a que anunciaran la cercanía del reino de Dios. Pero oigan, ¿por qué el Señor quería que anunciásemos que el reino de los cielos se ha acercado? Obviamente, su cercanía. Pero ¿qué tiene que ver la cercanía del reino de Dios en la tierra para los seres humanos? Alguien que me apoye, rapidito. ¿Qué tiene que ver? Ok, se lo digo, no se preocupe. Es la disponibilidad para que todo aquel que quiera entrar en el reino pueda entrar. Por eso es que, ¿cómo van a saber, cómo van a adorar a un Dios que no conocen? ¿Y cómo van a conocer a un Dios del cual no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar a un Dios si no hay quien se lo predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay quien los envíe? ¿Sí? Ahí está el llamado. Entonces, ¿cómo van a escuchar en Guaymas que hay un Dios verdadero, un Dios que ama, un Dios que restaura, un Dios que saca a los borrachos y los hace predicadores? No lo van a escuchar en una iglesia donde le dicen que tiene, bueno, ahí me voy a quedar. No, yo creo que ya me entendieron. Lo van a escuchar en una iglesia donde, ya estoy hablando yo igual que el cura, el pastor, el cura Petro, no sé cómo se llama, que dice iglesia, ahí se puede decir iglesia, ni bien habla ese. Bueno, no lo van a escuchar el toro, no lo van a escuchar en una iglesia donde hay fariseísmo. ¿Cuál es el fariseísmo? El legalismo. El no te pongas, no te quites, no te esto, no te aquello y no te esto. Lo van a escuchar en una iglesia donde reflejemos a Jesús. Y van a decir, wow, si esto es Jesús, si esto es su reino, yo también quiero ser discípulo. A eso se refiere cuando el Señor habló de que se había acercado a la humanidad. Está disponible para los que deseen entrar. Entonces el mandato es muy claro. Debemos de proclamar de nuevo la palabra que activamente que el reino de Dios está cerca, no como algo lejano, como estaba en el Antiguo Testamento. Algo lejano, solo los profetas, solo los sacerdotes. No, hoy está cerca. Es una realidad presente. Lo que allá profetizaron, hoy lo tenemos en la mano. Hoy lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entorno. Y está accesible para todo el que lo busque, a todo el que lo quiera. La proclamación no es solo un llamado verbal, no es un certificado, no es un ungimiento. Es que si no me unge no puedo predicar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que si no te unge no puedes predicar? ¿Quién te dijo eso? ¿Me sirve un ungimiento? Claro, claro, porque es doble unción, doble porción, te ayuda, te da presencia ante la gente y te hace notorio ante las autoridades de los reinos y las autoridades que batallan en los lugares celestes. Aquí hay otro ungido, pero tú ya fuiste llamado.
llamado, ungimiento, dos cosas diferentes. Todos somos llamados. Entonces, es para que revelemos ese poder transformador del reino de Dios en el mundo. ¿Sabe? Alguien dijo, yo les predico esto, dijo, porque yo lo viví y salí de esto y salí de lo otro, y dijo, no como los hijos de los pastores que nunca sufrieron nada, y la verdad, que la persona tenía mucha razón, porque algunos hijos de pastores vivimos ciertas situaciones porque nos salimos de ese engrama pastoral, y hay hijos de pastores que nunca conocieron el pecado, gloria a Dios. Y claro, es pastor y diría la gente, bueno, qué bueno, si es pastor, es que su papá fue pastor, su abuelo y su bisabuelo también fueron pastores. Bueno, llevan una línea sacerdotal. Pero yo creo que cambia más cuando un borracho o un adúltero ahora es pastor. ¿Cómo así? ¿El cantinero se volvió pastor? Ahora ya no tiene botellas de tequila de etiqueta negra, sino que ahora tiene botellas de aceite y ahora unge. ¿Cómo así? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, ese es el mensaje transformador que tenemos que llevar nosotros del evangelio del reino. Y hay que hacerlo con urgencia y hay que hacerlo con pasión. Alguien que no hace algo con pasión, lo hace por hacerlo. Pero el que lo hace con pasión, aunque no tenga los utensilios, hace efectivo lo que tiene que hacer. Entonces, esta proclamación debe de ser para valientes, pero debe de ser valiente, debe ser persistente y guiada por el Espíritu Santo, ya que todo se hace a través del Espíritu Santo. Nosotros llamamos y el Espíritu Santo es el que convence. Él los atrae a la salvación. Entonces ya tenemos la primera, que como yo sé que soy llamado como discípulo en el reino. Primero, debo de proclamar. Segundo, demostración. No solo basta con hablar del reino de Dios. Debo demostrarlo con mi vida. Debo demostrarlo de una forma tangible. ¿Qué quiere decir eso? Que otros puedan ver acciones en mí que los anime a querer ser creyentes, especialmente, óigame, especialmente no en las áreas del mensaje, de la enseñanza. ¡Wow! ¿Cómo enseña? Uy, 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 no, sino que en las áreas del amor, en el área de la justicia, en el área de la compasión. Pastor, ¿usted por qué no saca a ese hombre de la iglesia? Que Jesús no lo sacaría. Pero viene bien borracho, Jesús lo pondría hasta el frente y diría, tráiganle su copita de vino. No, no, obviamente no. Y Jesús lo pondría hasta el frente y diría, déjenmelo, no me lo toquen, déjenmelo tranquilo. Es que mire la condición en la que viene. Y el Señor creo que los voltearía y diría, qué barbaridades de sepulcros tengo hoy enfrente. Vayan a cambiarse. Vayan a pintarse de negro o vean qué hacen, pero ustedes deben ser genuino, debe ser genuino. Debemos demostrar y reflejar ese carácter del Señor en compasión. Tres áreas importantes. Amor verdadero, como el que ya les acabo de decir. La justicia, pero esa justicia de Dios, que es una justicia que sí podría dar ojo por ojo, pero cuando está haciendo su justicia, en cierto momento lo convierte en misericordia, que es la compasión. Amén. Por eso es que cuando muchas veces hay personas que han pecado, han sido aquellas personas que siempre criticaron o que siempre ejercieron una especie de mensaje crítico, como por ejemplo, esas mujeres y esos hombres que andan con otras mujeres y que son unos desventurados. Resulta que tenían dos, tres. Y cuando les llega el tiempo a ellos, nadie tiene misericordia de ellos, porque no han sido misericordiosos. Alguien me está escuchando esta tarde. Muy bien. Entonces, ¿dónde está en la demostración que les hablo, como les acabo de terminar, mi fundamento legal bíblico? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oiga, en otras palabras, se lo voy a decir en palabras nuestras, palabras de nosotros nosotros los mexicanos, los de Guaymas. Oiga, o nosotros los de Margaritas, los de Ciudad Quetzal, ¿okay? Los de Bárcenas,
los de aquí de la Capihuate, deberíamos decir así. De la forma que los hombres deben de ver nuestra luz es la siguiente: que nuestras obras los llamen a ellos a darle gloria al Padre que está en los cielos. Cuando a ti te empiecen a dar mucha gloria, ten cuidado, porque Satanás está desviando lo que tú estás haciendo en ellos, lo está desviando para que ellos te vean a ti. En cualquier momento tú recibas gloria u honra por algo, levanta tu mano y tu dedito y di, es Dios, no soy yo, es Él. Yo no soy. Yo solo soy parte de Él. Yo solo soy su representante. ¿Estamos? Eso es muy importante. Entonces, en otras palabras, la gente va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos cuando nos vean a nosotros actuar, porque nos van a ver como luz enfrente de ellos. Van a decir, wow, yo quiero también ser del reino de Dios, porque mira lo que Marquitos está haciendo. Wow, lo que Dios hace. Wow, yo lo quiero hacer. Mira lo que está haciendo Fer. Yo lo quiero hacer, un montón de mujeres. Yo miraba a Fer antes, no sé si así era, yo solo voy a mencionar algo. En su trabajo la miraba que salíamos y qué sé yo. No, ¿tomaste alguna vez, hija? ¿Alguna vez tomaste con tus amigas? ¿No? No. Bueno, digamos que alguien tomó con sus amigas o sus amigos y que digan, Marquitos, ¿tú lo hiciste alguna vez? Ok, vamos con Marquitos, pues dejemos Guaymas tranquilos para que no se nos enojen. Vámonos para Margarita. Yo quiero ser como Marcos. ¿Qué trae Marcos? ¿Qué tiene diferente? Dios lo usa. Su famoso Padre Celestial, mira lo que hizo. Por eso que el coro que cantamos me gusta mucho. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Cambió mi mente y mi corazón y justo a tiempo me salvó. Y yo lo alabaré. O sea, la gente va a decir, yo quiero tener lo que él tiene. Oye, Marcos, ¿qué tú tienes? El gobierno de Dios. Pero, ¿y qué religión tienes? De vez en cuando practico alguna religión, pero mi relación es con el Padre. Eso es muy importante que lo hagamos, que glorifiquen a Dios. Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Esto implica que nuestras obras deben de reflejar el carácter y los principios del reino de Dios. Esas son las mejores obras de demostración que nosotros podemos hacer. Tercero, compromiso. Para vivir como ciudadanos del reino de Dios, necesitamos un compromiso total con los principios del rey. ¿Ok? Con los principios del rey. Y este compromiso implica una dedicación a un compromiso. Este compromiso, perdón, es tan importante porque nos lleva a vivir bajo la total autoridad de Dios y con una lealtad firme al Rey Jesús. ¿Me di a explicar? Autoridad y obediencia al Padre y leales y firmes con Jesús, el Rey. Ahora, le voy a explicar algo. Algo que ahorita usted se va a gozar y espero que los que vean el video después también se gocen. Aquí hay algo que nos bendice. Véanme todos. Les voy a dar un tip. ¿Saben por qué es lindo pertenecer al reino de Dios y ser emisarios de su reino, ser discípulos y estar actuando tal como Él quiere que actuemos? Es porque cuando somos del reino de Dios y tenemos este compromiso total, que nada nos mueve y estamos bajo la autoridad de Él, uno de los beneficios es que solo Él nos puede juzgar. Tremendo, ¿no? Cuando tú vives bajo la autoridad del reino y cometes un error, porque todos cometemos errores, Satanás no puede decirte nada, ni el mundo puede decirte nada. El único que te saca del clavo es Él, porque Él es tu autoridad. Tú vives bajo la autoridad de Él. Obviamente, yo no estoy instando a nadie que vaya y cometa pecado, pero cuando cometan pecado, hijitos míos, dijo el apóstol, abogado tenéis para con el Padre. ¿Y qué dice? A Jesucristo, ¿qué? El justo. El Oh, justo. espérate. ¿Cómo así el justo?
Pero si es justo, me va a volar la cabeza. No, justo con su justicia del reino de su padre, que al final te dice, ¿cómo lo que hiciste? Oh, te iba a bendecir. Y mira lo que hiciste. Pero al final te da compasión y te da misericordia. El hombre no. David dijo, Señor, júzgame tú porque estos me van a volar la cabeza. El hombre me volará la cabeza, pero tú no. Tú me amas con misericordia, con lazos de amor y misericordia. Me has atraído a ti. Entonces, ¿bajo qué reino me conviene estar? El reino de Dios, el reino de Jesús. Y con esto que Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oiga esto. Mi ciudadanía está en los cielos. ¿Qué pasa cuando un mexicano comete un error y está en otro país? Lo extradita. Mándeme, le llaman al gobierno de Guatemala, señor presidente, señora presidenta Astrid, mándeme por favor al reo, al fulano de tal, porque él es de mi país, esta es ciudadanía y lo voy a juzgar. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Aleluya. Cuando Satanás tiene algo contra ti, le dice, no te metas con él, es mi ciudadano, échamelo para acá. ¿No es bello eso? Ah, pero para tener ese derecho, tienes que tener un compromiso con él. Esa parte, ese tercer punto, el compromiso de vivir con él. ¿Ves de estas tres partes que íbamos a hablar ahora? Entonces, su proclamación, proclamar el reino de Dios, tu responsabilidad fundamental. Ninguno de los que me están viendo hoy a través, acá, ahorita, en este minuto, a las 5 de la tarde, ninguno de ustedes me puede decir que no ha sido llamado a Dios porque no estuvieran aquí conmigo. Varios de ustedes van del trabajo, los vi, y tal vez tenían otras cosas mejores que hacer. Pero sí era mejor, de pronto no. De pronto decidieron que esto es mejor. Ver, y esto es solo esta es la tercera sesión de lo que es el reino de Dios. Entonces aprendamos a vivir ese reino. Ese mandato es claro. Vayan y prediquen la proclamación. Demuéstrenlo. ¿Cómo? Sus obras, que sus obras glorifiquen a Dios. Así alumbren nuestra luz, que glorifiquen a Dios. Tercero, compromiso, porque mi ciudadanía está en el cielo. El compromiso con el reino de Dios significa que nuestras prioridades deben de cambiar, deben de alinearse con los principios divinos. Eso significa compromiso. Cuando yo me comprometo con alguien, le estoy diciendo mis prioridades cambiaron. Ahora me tengo que alinear a lo tuyo. ¿Ok? Porque me lleva a tomar decisiones diarias que reflejen esa lealtad al Señor. Como por ejemplo poner en primero la voluntad de Dios. Segundo, vivir con integridad. Ser ejemplo. Tercero, ser ejemplo de fe y esperanza para los demás. Vivir con integridad no significa que algún día no cometeré un error, pero la integridad me ayuda a reconocerlo, que soy humano, que puedo errar, aún hasta errar con conocimiento. Ah, pero como soy heraldo, no me pueden juzgar. Solo el Padre. Y Él tiene una misericordia increíble para mi vida. Entonces el llamado de Jesús a sus discípulos es claro y sigue vigente el día de hoy. Somos llamados a proclamar el reino de Dios para demostrar su poder, para demostrar su amor a través de nosotros, pero que Él sea glorificado. Nuestras vidas lo hacen, nuestras vidas lo demuestran, pero Él es glorificado. Y cuando Él es glorificado a través de lo que hacemos, somos ciudadanos fieles del reino de Dios. Y Él vela por nosotros. No hay un rey que vele mejor por sus súbditos y mejor por sus agentes de reino que el Padre nuestro Señor de los cielos. Entonces, yo me pregunto y les hago esta pregunta acá. Vamos a ver. Permítanme la guitarra. Les hago esta pregunta. Gloria a Dios, para que usted la tenga ahí. Entonces, ¿estás dispuesto tú a proclamar y a demostrar el reino de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Estás dispuesto? Es algo que nosotros tenemos que declararlo, que creerlo, proclamarlo,
a través de nuestra palabra, a través de nuestras acciones, a través de demostrar el reino de Dios en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, en donde nosotros estemos. El reino de Dios, entonces, no es solo un concepto. El reino de Dios es una realidad. Ahí está escrito. El reino de Dios no es solo un concepto de prédica. El reino de Dios no es solamente una doctrina. El reino de Dios no es solamente una enseñanza abstracta que tú le dices a la gente, ¿cuántos quieren pertenecer al reino de Dios? Amén. ¿Y cuál es ese reino? No sé. Porque el reino de Dios es una realidad que confronta, una realidad que te presenta una transformación de metanoia dentro de ti. Por cierto, metanoia en junio. Esto es el reino de Dios. Es una transformación que vivimos, que predicamos, que enseñamos, que servimos. No es un futuro lejano, es una realidad presente, es una decisión diaria. Proclamar su reino es ese mandato, es ese servicio, es esa extensión que nosotros damos para que la gente pueda entender que Dios nos está usando a nosotros. ¿Qué ajustes daríamos nosotros en nuestra vida para reflejar el reino de Dios? ¿Qué ajustes harás tú en tu vida para reflejar el reino de Dios? Tienes que hacer algunos ajustes, decir, por ejemplo, ajustar mi perspectiva sobre el propósito de mi vida, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Vivir hasta donde ya no se pueda y alcanzar todo lo que pueda, dinero. No. Nosotros debemos de esa perspectiva debe de ser reflejar el reino de Dios en la tierra. Miren, cuando nosotros nos ponemos a pensar que reflejar el reino de Dios es fundamental para que nosotros ajustemos nuestra visión, el propósito de Dios se hace entonces la visión nuestra. Y la visión de Él siempre va a ser mejor. Él nos dará una buena misión cuando nosotros nos ajustamos, cuando ajustamos nuestra vida a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y usted dirá, sí, pero es que eso es muy difícil, pastor. Yo no creo que Dios realmente quiera que yo ajuste todo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 6:33? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las ventas en el mercado, la municipalidad allá en Guaymas, tu negocio, lo que estás haciendo, las playeras y todo eso van a ser añadidas. Eso cambia todo, ¿verdad? Entonces, debo de ajustar no solo en mi vida personal con el propósito de qué voy a hacer, qué voy a tener, qué casa voy a tener, no, sino que Dios. Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Él, no era que él no tenía casa, él era dueño, él tenía dinero. Simplemente significaba que él andaba por todos lados y tanto que hacer que no tenía un lugar específico, ni siquiera donde no sabía en qué piedra iba a dormir en el camino. No era que él era pobre. Y tú no eres pobre en el nombre de Jesús. No eres. Entonces, luego, ajustar tus relaciones interpersonales. ¿A quiénes tú escuchas? Anótelo. ¿Tendré que ajustar mis relaciones interpersonales? ¿A quién yo estoy escuchando? ¿A quién yo voy a hablar? Me voy a caracterizar por demostrar el amor, la reconciliación, la paz, el perdón. Entonces, si yo quiero reflejar el reino de Dios, debo de evaluar todas estas relaciones personales y hacer ajustes que sean necesarios para alinear mis relaciones a los principios del reino de Dios. El apóstol, pero eso cuesta. Bueno, entonces dígale al apóstol Pablo que para qué le escribió a los Efesios 4:32, sed más bien bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros y añade, como Dios también os perdonó en Cristo. No hay algo más precioso que el perdón. Un abrazo después de un perdón, qué rico se siente. Ay, hermano, cuando yo abrazo a mi esposa porque después que me ha pegado y la perdono, qué rico. Mi esposa dice, nadie te cree, de todas maneras, deja de estar diciendo eso. Pero debo de amar, debo de tener esa unidad, ese reflejo de la unidad y el amor que existe en el reino de Dios. Tercero, ajustar mi actitud, aquí vamos, hacia el dinero y hacia los bienes materiales. Eh, eh,
El reino de Dios nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino que está en lo eterno. Entonces, Jesús nos invita a que no atesoremos bienes terrenales, sino a buscar las riquezas del reino. ¿Cuáles son las, justicia, las riquezas del reino? Justicia, paz, vida eterna. Pero estas cosas vienen añadidas a nosotros. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, te voy a dar tu casa de 2, 3 niveles que te dijo el Señor. Ya no me acuerdo, Marcos. Te la voy a dar, pero no pongas tu corazón en eso, porque eso se va a quedar cuando te vayas. ¿Para qué le pones tanto amor si al final lo vas a dejar? Te voy a dar riquezas, pero no le pongas tanto amor a eso porque te vas a preocupar más por el dinero que preocuparte por las cosas del reino. Entonces necesitas ajustar tu actitud hacia el dinero, no que no lo vas a tener. Tu actitud hacia los bienes materiales, no que Dios no te los va a dar, no, los vas a tener, pero que lo tengas como, oye, Marquitos, me cuentan que tienes un yate. Ah, sí, creo que por ahí lo tengo, no sé dónde, ahí por San Carlos lo tengo, no sé. Ahí por ahí lo presté. Es que lo querían comparar con el yate de otros pastores. Uy, espérame, ¿cómo? Y no sabe dónde está. No, porque me interesa más saber qué voy a hacer hoy por la congregación en la cual él me puso a pastorear. Y mientras tú no hagas esos ajustes, la verdadera riqueza no vendrá a ti. Amén. Amén. Y por eso Jesús dice en Mateo 6, 19 al 21, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y roban. O sea, no pongan su corazón en todo lo que le pueden robar, sino que mejor que su tesoro esté en el cielo, donde no hay polilla, donde el orín no corrompe y donde no hay ladrones. Judas no fue. Y donde está vuestro tesoro, dice, ahí está, también estará vuestro corazón. Cuarto, ya vamos terminando. Hoy quiero terminar temprano, me quiero dar ese lujo. Cuarto, ajustar mi forma de servir a los demás. En el reino de Dios, el servicio es totalmente fundamental. Ya lo leímos, Él no vino a servir, sino que Él vino, perdón, no vino a ser servido, Él vino a servir. Ahí en el cielo ahorita había Jesús diciendo, espérate, no, lo dijiste mal. Es como discípulos estamos llamados a seguir su ejemplo y servir a los demás, no solo en la iglesia, sino también en la comunidad, a donde tú vas, sírvele a la gente. Gente que a mí me regalaron una paletita el sábado y mi esposa me invitó a comer a Taco Bell por el Día del Cariño. Después solito sea y yo. Entonces, cuando estábamos ahí, yo llevaba una paleta y venía una nena con un rostro tan triste, no sé, y el señor me dijo, dale la paleta. Y yo, la paleta roja, solo me dieron una, es mía, dásela. Toma, mi amor, y se lo di a la nenita. La nena cambió su rostro, se fue a sentar. Cuando la familia entera salió, la familia completa dijo, buen provecho, buenas noches. Y yo pude decirles que Dios los bendiga. ¿Qué sucedió? Serví, di algo que yo quería para mí. Yo casi no, bueno, los dulces sí me gustan mucho, pero yo la guardé para aquí chupármela solito yo. Pero ¿qué pasó? La tuve que dar. Pero una familia completa, una paletita hizo un cambio en una familia como de 6. Entonces, estamos nosotros, te parecerá tal vez pequeño eso, pero debes de ajustar tu forma de servir a los demás, a hacerlo como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Bueno, aquí te va otro secreto de los míos. Yo no quiero ser simplemente ir al cielo, les soy sincero. O sea que apóstol, usted hace todo esto porque algo quiere en el cielo. Por supuesto que sí. Mateo 23, 11 y 12 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te pregunto, ¿tú quieres ser humillado o quieres ser enaltecido? Contéstate tú mismo, a ti misma. Entonces, si me dice de que el que se humilla sirve como siervo, ¿será el qué? Será el mayor. Entonces la Biblia no me dice, no tienes que querer ser el mayor. No, dice es que el que quiera ser mayor, tiene que ser entonces el siervo. Y si deducimos
nosotros que estamos ajustando entonces nuestra manera de servicio, yo voy a servir porque algún día quisiera llegar al cielo y quisiera que el Señor mencionara mi nombre y que se oiga un ruido, que se oiga un ruido del cielo. ¡Ah! Solo eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Además de entrar al cielo. Porque imagínense que entren al cielo, que lleguemos al cielo, nos den la entrada y que de pronto digan, Elmer Guzmán, un grillito por ahí que se haya colado. ¿Verdad que no? Yo quiero algo, quiero saber que algo hice en el reino de Dios. Esa es broma, ríense, no se me queden viendo tan mal. Y el número quinto es ajustar mis prioridades y mi tiempo. La vida en el reino de Dios requiere una revalorización de cómo usamos nuestro tiempo y cómo usamos nuestras energías. Significa que tenemos que reconocer que nuestro tiempo es un regalo de Dios, un regalo del Señor y administrarlo sabiamente, enfocándonos realmente en lo que tiene un valor eterno. Si tú malgastas tu tiempo, tú utilizas tu tiempo en cosas que al final se va a quedar, entonces no estás ajustando, no estás revalorizando tu tiempo. Ocúpate en el Señor, ocúpate en la gracia, ocúpate en el servicio al Señor. Ocúpate en oración, en estudio bíblico, en ministerios de alguna capacidad, en tiempo de calidad con la familia y con los amigos. Hoy, un hermano que estuvo con nosotros todavía llegó a la iglesia porque se le olvidó algo y le dije, está bien, te veo en la iglesia hoy, lo vimos. Y a la hora que se iba, y le dije, espérate, quédate un ratito más conmigo. Y mi esposa me queda viendo y me dice, acuérdate que tienes que hacer así, sí, mi amor, 5 minutos. Y nos metimos como, bueno, se convirtieron como en 20 minutos. Pero de esa plática logramos muchísimo. Reconectar con otros amigos. ¿Por qué? Porque le dediqué tiempo a servirle a alguien. Le dediqué tiempo a reajustar o sea, reajusté mi tiempo para disfrutarlo en tiempo de calidad con familia y amigos. Lo dice Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene lo bueno. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sexto, ajustar mi mentalidad de poder y autoridad. Ya vamos terminando. El reino de Dios se distingue por un tipo de liderazgo que no se basa en dominar a los demás o controlar a los demás, sino que se basa en el servicio, anote, en la humildad y en la entrega. Jesús enseñó que en el reino los grandes son aquellos que sirven a los demás. Ese es el ajuste que tenemos que hacer. Ajustar nuestra mentalidad implica entonces ser humildes para que nos distingamos, para que el equipo de liderazgo, para que nuestro tipo de liderazgo sea el que sirve. Qué bonito cuando hablan de tu iglesia y dicen, oye, qué lindo cómo sirven en esa iglesia. Wow, qué tremendo, cómo wow, qué precioso. ¿Ya? Y hace que los que sirvieron estén arriba y los servidos, pues no están arriba, sino que bendigan a aquellos que sirvieron. Entonces, nuestra mentalidad implica esta mentalidad implica que debemos de ser humildes en nuestras posiciones de autoridad y liderazgo. Es mejor que digan, yo amo al apóstol porque es mi padre espiritual o mi padre ministerial, a que digan, no, no, lo hago porque el apóstol me dijo, y si no, tú no sabes cómo le va a la gente cuando el apóstol se enoja. No, sino que buscando siempre el bienestar de los demás, que digan, yo veo a Jesús en él, yo veo a Jesús en ella, que la gloria no sea el reconocimiento personal, sino que la gloria sea buscar que sea Dios glorificado, que sea Él. Por eso que Lucas 22, 26 dice, pero no así vosotros. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el que es el menor. Y oiga, y el que dirige como el que sirve. Nuestra manera de dirigir debe ser así. Hacer ajustes en nuestra vida diaria, hermanos, hermanas, es muy bueno para reflejar el reino de Dios. Pero no es solo de un día, es un proceso continuo, porque es humildad. La humildad requiere continua visitación, visitar las áreas donde no estamos siendo humildes, donde no estamos arrepentidos, donde no tenemos un metanoia, profundo cambio de mentalidad y de corazón.
y después a ser transformados en el Señor. No es fácil. Yo sé que no es una tarea fácil, pero es la invitación que nos hace Jesús a vivir de acuerdo con los valores de su reino y permitir que esos valores permeen todas las vidas, todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es permear? Permear es como cuando tú tienes una bomba de agua, un aparatito, y de repente deja de echar agua y tú dices, ¿qué pasó? En Guatemala dicen la tengo que cebar. Aquí es permear, perdón, aquí se habla de permear. ¿Qué es eso? Que le quitas un tornillito que tiene encima y le echas agua para que vuelva a agarrar fuerza y vuelva a succionar lo que debe de succionar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es de vivir bajo su reino, extender su gloria, hacerlo en el Señor. Dice, vamos a ver si estoy aquí. Ah, sí, aquí estamos. Vea esto, Salmo 145:13 dice, tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las generaciones. Extender su gloria en todos los lugares. Gloria a Dios. Y dice, el Señor es digno de confianza en todas sus palabras y bondadoso en todas sus obras. Este versículo resalta el carácter eterno y la confiabilidad del reino de Dios. Y Mateo 6:33, que hemos estado hablando, que nos enfatiza la importancia de vivir bajo el reino de Dios y que prioricemos su reino en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Así que podríamos profundizar en estos dos textos, pero lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Muy Gloria bien. a Dios. Hoy voy a Pastora Araceli. Pastora Araceli. Yo creo que se me bajó, es que hemos estado en unas situaciones aquí. Les pido sus oraciones que aquí nos han estado tratando de molestar con el asunto del agua, tremendo aquí en el edificio. Eh, un montón de cosas, pero yo creo que anda allá poniendo el reino de Dios a todos. Gloria sea al Señor. Muy bien. Vamos a despedirnos. ¿Quién de ustedes quiere despedir? Levánteme la mano, el que primero levante la mano. Fer, ok, muy bien. Entonces, Fer, despídenos en palabras de oración y llévanos al Señor, por favor. Amén. Gracias, Señor, esta tarde. Glorificamos tu nombre con humildad, Padre, dándote todo el poder, toda la gloria y todo nuestro amor. Bendecimos a nuestro Padre ministerial y a nuestra pastora, Señor, y a todos y cada uno de las personas que estamos aquí, que has puesto tú los medios para que estuviéramos nosotros aquí, nosotros un corazón dispuesto a escucharte en esta maravillosa enseñanza de esta tarde, Señor. Ayúdanos a aplicar toda esta enseñanza en nosotros, Señor, para seguir adelante en tu camino y para seguir con poder, llevando con autoridad también y humildad tu reino, Señor, a donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, sabiendo que irás con nosotros a donde quiera que vayamos. Amén y amén. Está en silencio, apóstol. Ya. Muy bien, amén, amén y amén, dije. Gloria a Dios. Quiero decirles algo. Esto concluye esta sesión. Voy a rogarles que por favor, por ejemplo, en Aguascalientes, me les avisen a todos que vean este video. Es importante tener este video. Y el viernes, primeramente Dios, vamos a tener examen. Vamos a tener un laboratorio. ¿Ok? Así que prepárense que viene un laboratorio sobre este curso, vean las clases que hemos tenido, lean su manual sobre la teología del reino y vamos a tener un laboratorio y nos vamos a preparar entonces para nuestro último curso. Gloria a Dios, nuestro Ay, último curso. Vean, hemos estado aquí 2 años ya, ¿no? Creo 2 años hemos estado viniendo viernes tras viernes, tras viernes, tras viernes, y creo que va a quedar exacto. Yo al final no sé si vamos a hacer la graduación por ejemplo, ahí en México, o logramos, no sé, todavía estoy hablando con el apóstol Avendaño, voy a pedir voy a pedir el input, el, ay, su opinión Bien. su opinión sobre si lo hacemos aquí en junio,
¿verdad? Para que así tenemos todo, México y todo, Nicaragua y no sé, ¿verdad? Y hacemos nuestra graduación ILEM 2025 para todos para estas licenciaturas. Ay, gloria a Dios. Eso significa que después de este tenemos un curso y nos tenemos que apurar para hacer nuestras ternas. El doctor Misraín, otra persona, otro doctor y su servidor estaremos haciendo ternos donde haremos uno absolutamente de todo, pero no se preocupe, yo les voy a pasar más o menos las preguntas donde vamos a estar haciendo las ternas. Ellos lo saben, por supuesto, para que usted pueda definirse y que me ganen. Ninguno se me vaya a quedar porque al final íbamos a tener varios instructores, pero el Señor me permitió hacerlo todo yo. Amén. Al salir de esto, quiero decirles, prepárense porque en las próximas que vengan en línea, algunos de ustedes serán instructores en algunos de los cursos que ya tomaron. Así que no se acaba todo, sino que esto inicia. ¿Ok? Así que contentos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a decir algo rapidito. Sí. Exactamente cuando nosotros, el Señor nos bendijo y nos trajo aquí a MTA, fue por medio de Ilem, apóstol, donde su esposa me dijo esas palabras que usted dijo ahorita, donde dijo, tienes a Jesucristo, dijo, como abogado para con el Padre. Y me dijo, y el viernes te los quiero aquí en Ilem, dijo. No quiero que se me vayan a ningún lado. Y ahí es donde empezamos Francisco y yo. Y mire qué tan glorioso es el Señor y tan misericordioso con nosotros. Hasta dónde hemos llegado, apóstol. Y cómo nos ha bendecido el Señor y cómo nos ha respaldado también en su obra, en el camino de nosotros, pero para su obra. Es algo muy bonito. Lo que pasamos ayer en el hospital fue algo muy bonito. Fue algo glorioso, como ver cómo el Señor usó a mi esposo y cómo el Señor pues me usó a mí también para bendecir a muchas personas y cómo pues su gloria está sobre quien le cree, ¿verdad? Que somos nosotros y que Amén. recibimos y decimos que se ha llamado. Y pues los bendigo nuevamente a todos y cada uno de los hermanos, pastores, líderes y a toda la gente de MTA Guatemala, porque hacen las cosas como Cristo lo manda. Así, con esta misericordia y este amor tan bonito. Gloria a Los Dios. amo mucho. Muchas gracias. Nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Solo déjame, voy a